Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Dosis Filosóficas. El tema del día de hoy es la tragedia. Mi nombre es Italia Silva y pues el día de hoy nos tocó estar a puras chicas. Y saludo a mis compañeras. Hola, yo soy Claudia, mucho gusto estar con ustedes otra vez. Buenas tardes, es un gusto estar aquí nuevamente. Mi nombre es Ana Paula. Muy buenas tardes, tengan todas ustedes y todos ustedes. Mi nombre es Arely López y efectivamente hoy es programa de Dosis Filosóficas con chicas superpoderosas. Me siento orgullosa con las pollitas al lado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Pues para empezar, yo traigo las definiciones de tragedia del Colegio de México y también de la Real Academia Española. Bueno, el Colmet escribe que es una obra dramática, en verso o en prosa, cuya acción provoca la compasión o el terror de su público, al plantear problemas humanos de gran importancia. Son ejemplos los escritos de los griegos de Esquilo, Sófocles, Eurípides, entre otros. Y en general dice que es un acontecimiento trágico o fatal. Por ejemplo, vivir una tragedia, sobrevivir una tragedia. Como la inundación, por ejemplo, la inundación provocó una tragedia. Y la RAE dice pues algo muy parecido. Se remonta a la Grecia antigua, género teatral en verso que con ayuda de un coro y varios actores desarrolla temas de la antigua épica centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana, con el final funesto y que mueve a la compasión o al espanto. Y en general dice situación o suceso luctuoso y lamentable que afecta a personas o sociedades humanas. O sea, que es un problema humano la tragedia. Y ahí ya vemos también que la definición de tragedia tiene dos concepciones, o sea, una como un género artístico y otra, ¿cómo se podría decir? ¿Como un acto, como un suceso? Bueno, pues primero en el imaginario popular nosotros decimos que sucedió una tragedia cuando sucedió algo funesto, ¿no? Tenemos un problema, alguien enferma, algo que nos genera conflicto sucede y entonces decimos que es una tragedia. Y que no depende de nosotros. Y además, asuntos por lo regular que no dependen de nosotros, aunque no en todos los casos, las acepciones generales son que no dependen de nosotros, así es. Pero por otro lado, o sea, tenemos esta otra forma de verlo como algo muy propio de la condición humana, ¿no? De que la vida es una tragedia, pero no nos referimos a todas las vidas, nos referimos a la vida de las y los humanos. Entonces, me llama mucho la atención esta noción de tragedia, porque incluso más al ratito lo vamos a platicar, surge como un género literario, ya que tiene sus propias características, es una forma de narrar algo, tiene reglas, etcétera, 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 pero más allá del género literario, no es que surgiera el género literario y luego se popularizara, sino que más bien la tragedia ya existía y de repente a alguien se le ocurre, pista era de esta gira, a alguien se le ocurre formalizar eso que formaba parte del núcleo, del tejido de lo humano y hacerlo un género literario. Tengo entendido que Paula nos va a hablar de la raíz de la palabra tragedia. Sí, voy a dar una pequeña introducción de cómo surgió la tragedia. La tragedia en sí surgió en Grecia como género literario, como ya lo han dicho, o género dramático, el cual tiene cuyo argumento principal es lo fatálico contra el destino, principalmente pues el destino creado por un dios, el destino determinado a partir de un dios. En las dramas o como en género literario de la tragedia, como personaje principal suelen tener pues la figura de héroe, de un héroe trágico que suele tener aceptación social o un papel importante en la sociedad, ya sea como
un héroe, como un noble o como un semidios. El género, como género literario dentro de la tragedia, suele tener pues una función social que en la antigüedad era repensar las preocupaciones de la época y también pues empatizarse con el temor y con la compasión de los pertenecientes dentro de los relatos trágicos de la época. Un escritor, un literato pues trágico, el más representante de la antigua Grecia, pues es Sófocles, que a mi parecer creo que su tragedia más conocida es Edipo Rey, el cual trata, su tema principal es el cómo no nos podemos enfrentar al destino, el cómo no lo podemos cambiar. En sí el argumento o el resumen de Edipo Rey trata de pues un rey que quiso saber pues el destino de su hijo o el futuro de su hijo, entonces va al oráculo de Delfos y ahí le dice que cuando su hijo sea grande lo va a matar, va a destronar y se va a casar con su esposa. Entonces, para impedir esto, pues manda a su hijo a asesinar, pero al que lo manda no para asesinarlo y lo termina dando con un mensajero, y este mensajero lo lleva como a otro reino que es el de Corintio, creo, y ya ahí se convierte como, bueno, lo adoptan los reyes de Corintio, si no me equivoco. Entonces ya grande en unas cruzadas mata al rey de Tebas, que es realmente su padre. Entonces llega al reino y pues pasa justo lo que dijo el oráculo, pues lo mató y se esposó con su madre. Yocasta. Con su madre Yocasta. Entonces, en ese entonces pues van al oráculo de nuevo porque creo que hay una pandemia. Entonces quieren saber qué la causó, una solución, y entonces le dicen Era una sequía, pero suena bien pandemia. Bueno, pues pandemia para que se suene familiar. Familiar. Que por cierto estamos guardando sana distancia, esto. Ajá, extiende tu bracito bien para que vean, ¿no? Y, ahí está. Bueno, una sequía, entonces no sabían, o pandemia, no sabían por qué se dio. Entonces fue un oráculo y dijo que era como un tipo de, ¿cómo se diría? Castigo. De castigo, sí, de castigo divino por haber asesinado al rey de Tebas. Entonces tienen que buscar quién lo mató y entonces se sabe que es Edipo y se dan cuenta que la profecía se cumplió y ya al final, el final trágico, spoiler aquí, pero ¿quién no se lo sabe? Creo que la reina, ¿cómo se llama? Yocasta se suicida y entonces Edipo se arranca los ojos y así vive toda la vida en la ceguera. Entonces este es un gran ejemplo de cómo eran las tragedias griegas, que principalmente marcaban el destino, el cómo no nos podemos enfrentar de lo que los dioses determinaron o hay algo más grande en el ser humano que no podemos entender, algo que es más elevado en nosotros, y eso se proyecta en nuestra vida y no podemos enfrentarnos a ellos porque es algo más grande en nosotros. Y entonces este es motivo de la reflexión dentro de, como género literato, de la tragedia, el cual es el destino, lo fatálico y el que no nos podemos entregar a ello. Ya en concepto etimológico, no traigo exactamente las palabras ahí en griego, pero viene de la palabra de cabrío, algo así, cabrío macho, sí, un chivo, un cabrío macho, y de música, el cual creen que viene de los sacrificios que se hacían en los ritos dionisíacos, si no mal me equivoco, de ahí viene el concepto. Entonces desde un inicio eran coros trágicos y se trasladó como género literato. El que abunda más en esto como en género literato, que ya lo he dicho muchas veces, es Aristóteles, el cual trajo mi compañera Claudia Estela. Pero antes de que hablen de eso, Paula, a mí me gustaría complementar tu participación con algo muy importante. Yo también hice la tarea, revisé específicamente a Daniela Sepúlveda. Ella escribe una tesis no sobre Edipo Rey, sino sobre Antígona, que es otra tragedia bien importante, nuclear desde la perspectiva de Daniela Sepúlveda, y ella a su vez utiliza a Steiner
para brindar el marco teórico, para entender este carácter no solo literario, sino cosmogónico mismo de la tragedia y de todas las implicaciones que tiene en el terreno de lo humano. Entonces Steiner dice algo que, bueno, yo también aprendí desde la licenciatura, pero que es impertinente, creo yo, traer a colación, y es que el equilibrio cósmico para los griegos no dependía ni siquiera de los dioses. O sea, para ellos, tanto los humanos como los dioses estaban sujetos al equilibrio cósmico, ¿no? Era algo que era un orden. Recordemos que para el griego cosmos quiere decir todo, ¿no? Totalidad. Entonces no dependía de que un día se emberrinchara un dios y dijera, ah, no, pues se portaron mal, órale, ahí les va una pandemia, ¿no? O sea, no va por ahí. Más bien el equilibrio cósmico trasciende a los humanos y trasciende a los dioses. Entonces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si el Dios también desequilibra el cosmos, desequilibrar el cosmos es cometer ibris. Cuando tú haces algo en contra del equilibrio cósmico, que para el griego ya está allí enunciado. Para el griego, tú no puedes sacarle la vuelta a tu destino. El destino ahí está y es el orden cósmico. Entonces, por más que tú trates de sacarle la vuelta y que no, yo voy a tomar las riendas de mi destino, eso los griegos no, les aviso. Entonces, los dioses tampoco, porque los dioses de los griegos eran dioses muy humanos, o sea, tenían una serie de comportamientos, pregúntenle a Zeus y a Hera, que le eran muy propios también a la condición humana. Entonces hay que tomar nota de eso. ¿Por qué? Porque si cometes desequilibrio cósmico, que se llama ibis, seas Dios, seas humano, seas quimera, seas lo que seas, el cosmos tiene una fuerza que va a hacer que se vuelva al equilibrio cósmico, ¿no? Y en el caso de Edipo Rey, justo o sea, la manera de restablecerse el equilibrio cósmico era que realmente pasara lo que estaba enunciado que pasara. Si no mataron a Edipo cuando Tiresias, que era el profeta, la suerte de profeta, no que era el oráculo en realidad, que no es profeta, es oráculo, dispensias de especialista, el oráculo, ¿no? Por el cual habla, el ser por el cual hablaba el oráculo, si no lo mataban los papás, iba a suceder. Y entonces ellos mandaron a que lo mataran, pero no lo mataron. Entonces, ¿qué sucede? Sigue el equilibrio cósmico, sigue lo que ya se había dicho. O sea, por todos lados le buscó Edipo y no halló por dónde. ¿Por qué? Porque es insalvable. Tú no puedes desequilibrar el cosmos, seas lo que seas. Eso es súper importante. Dioses y humanos. Por eso luego estas ideas de que no, yo soy el arquitecto de mi propio destino, mis decisiones, así que creemos que somos como súper poderosos, eso para nada tenía que ver con la forma en que los griegos veían el cosmos, ¿no? Es bien importante tenerlo en cuenta, porque ya luego van a surgir estas otras posturas donde sí tenemos la posibilidad de transformar el destino. Y eso es muy occidental y es mucho del rollo de la cultura del empoderamiento individual y la individualización exacerbada y todo eso. Es como, sí, yo puedo hacer todo. Y es como, ¿estás segura? ¿Estás seguro? ¿Qué tanto puedes tú solito? Sí, que ella no tiene que ver con cosas del destino, sino del azar. O sea, cambia ese paradigma. Claro, y entonces para tu poder introducir el azar, tienes que quitarle el poder al cosmos. Tienes que creer que no todo está determinado, porque si todo está determinado, haga lo que haga, va a terminar sucediéndome lo que me tenía que suceder. Es como muy, muy importante comentar eso. Pero en este caso, por ejemplo, Edipo no se le quita, no lo podemos ver como una piedra, pues, porque en algún momento, de alguna manera, es un agente, pues, en esta historia. Por eso dice, bueno, lo que yo me encontré decía que para entender la tragedia tendríamos que saber qué era la mímesis, y que dentro de la definición que hacía sobre la tragedia, era pues imitar una acción, imitar la vida
no tanto como escrita, pues, sino como llevarla al representarla. Dice imitación, que es la mímesis de una acción y o una vida, que tiene que estar compuesta por las sístasis, son palabras en griego. ¿Sístasis qué es? Composición. Muy bien. Esta sería el alma de las tragedias y se refiere a la correcta articulación de las tragedias. Las acciones dramáticas que se enlacen coherentemente entre sí de manera necesaria o verosímil, porque aunque sea imitación no está como representar dragones o no sé qué, alguna cosa como súper fantástica, sino que tiene que tener de alguna manera como algo real, verosímil. Aristóteles ensalza la dramatización trágica porque imprime mayor realismo a los personajes. Sin embargo, aunque la mímesis o la imitación debe ser verosímil y necesaria, ello no implica que deba ceñirse a lo real, porque pues la historia de Edipo no necesariamente tiene que ser real. El argumento es el que conducirá al desenlace trágico, por eso no deben perder contundencia ni fuerza el argumento persuasivo. Por su naturaleza ficticia, la tragedia expone los hechos como pudieron haber sido o como pueden ser, siempre teniendo un mínimo de realidad o de realismo. Pues yo también iba a hablar de Edipo Rey, pero pues ya se dijo lo que mucho. Dice, aunque sea mímesis, lejos de impedir la comprensión de los hechos violentos, o sea, de lo que estamos viendo, de lo que se está plasmando, y de los hechos destructivos, esta representación posibilita una aproximación aleccionadora y lúcida al problema de la violencia, porque de alguna manera te lleva a un aprendizaje de tipo ético, porque lo que tú estás mirando, tú participas no dentro de la obra, sino como espectador, en ir mirando, no, pues qué onda con que Edipo se haya cometido incesto con su madre, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo mató a su padre, no? Cometió parricidio. Porque pues por lo mismo, ¿no? Tratan sobre hechos y situaciones que causan perplejidad y llevan a la deliberación en la tragedia. Deliberación por el que lo puede estar mirando. En la tragedia se llama amartia, no sé dónde lleva el acento, que es el error trágico, que por ejemplo en este caso Edipo, pues vemos que sería el nacimiento. ¿Sería el nacimiento su error trágico? Porque de alguna manera se enlazó el pasado con el futuro cuando descubrió su suerte, lo que había dicho, su destino. Ajá. Ay, perdón. Ver a Edipo como un agente, en este caso se refiere a que no lo vamos a mirar como una víctima, como alguien pasivo, porque de alguna manera él tuvo que ir en la historia pues haciendo las cosas que se supone que no deberían de haber pasado. Sí, o sea, justo suena, creo que te da la impresión de que suena muy complicado, porque en la contemporaneidad nos es bien difícil entender que, o sea, yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con la tragedia de Edipo Rey fue en la secundaria, ¿no? Nosotros desde la secundaria, en mis tiempos, desde la secundaria andamos con Edipo Rey, con Lisístrata, ¿no? Grabamos, se acordará seguramente, un saludo a Ana Shelly si anda por ahí, mi amiga desde la secundaria. Agarrábamos y actuábamos las tragedias y las comedias griegas en la secundaria. Y entonces recuerdo que cuando revisamos Edipo Rey, pensaba yo, es que pobrecito, o sea, es que él no tuvo la culpa, o sea, él qué iba a saber, si él hubiera sabido por qué tiene que sacarse los ojos, por qué tiene, o sea, yo me enojé mucho y sentía mucha impotencia, porque como adolescente de la contemporaneidad,
creía yo que era el ombligo del mundo, como cualquier adolescente. Y entonces dices, pues si yo no lo decidí, ¿por qué me está pasando esto? Y es justamente porque para nosotros es muy ajeno pensar que las cosas nos pasen por encima, ¿no? Que no tengamos ni el más mínimo poder, ¿no? Que eso fue lo que le pasó a Edipo. O sea, Edipo en ningún momento fue consciente, sino que ya estaba así escrito que sucediera, ¿no? Era la manera en que se tenía que equilibrar el cosmos, porque se había desequilibrado al dejarlo vivir, porque ya les habían dicho a los papás que si lo dejaban vivir iba a matar al papá y se iba a relacionar con su mamá, ¿no? Entonces uno como contemporáneo dice, no puede ser, ¿no? Pero, o sea, va a matar a su hijo, ¿no? Ajá, pues no, pero sí, por eso es muy complicado luego para nosotros entender esta situación de que según la cosmovisión griega, pues sí tenía que pasar, o si no lo mataban, iba a pasar, pues, y no podía no pasar. Qué complicado. O sea, el origen de la tragedia en Edipo habrá sido que él haya nacido o que hayan ido al oráculo. Tal vez tuvo algo que ver que no querer saber sobre el destino, lo demarcó de esa forma de que fuera trágico. No sé cómo Pero es que no podían no ir a llevarlo al oráculo. O sea, sería como, bueno, yo sé que pasa en México, pero sería como si no le pusieras el tamiz de vacunación a tu baby cuando nació, pues, o sea, de veras, era como nació el chamaco, la chamaca, pues llévalo al oráculo, ¿no? En vez de la cartilla de vacunación. Luego la gente religiosa, ¿no? Los bautizos y esas cosas. Entonces, sí, más bien el conjunto, y justo lo que se supone que la tragedia promueve y genera es la catarsis. No sé si alguien trajo algo sobre la catarsis. Pues de alguna manera, dentro de la tragedia, el efecto que tiene es la catarsis. Lo que pasa es que el espectador, al ver todas estas tragedias, lo que pasa en él es un efecto de como purificación. Al ver todas estas tragedias, es como si las llevara a su vida, y al verlas representadas, lo que pasa es que eso, pues, una purificación, Como distensión del alma, ¿no? Como soltar la tensión. Pues justo el asunto de la catarsis, que es una suerte de alivio que se da posterior a, o sea, se exacerba, ¿no? La emoción, el sentimiento, igual se traspolan situaciones y el espectador está no solo es un espectador al que le están cayendo las cosas encima, sino que está llevando a cabo un ejercicio de recibir, de comprender, de interpretar, de metabolizar y además hasta de sublimar, ¿no? Lo que allí está presentado. Y es a partir de ahí donde se da el proceso catártico, donde en esa comprensión y en ese entramado, ya me intencié, de lo que la tragedia es, sucede la catarsis, ¿no? Y algunos, pues a través del llanto, de la conmoción, por eso era la purificación del alma, ¿no? De alguna forma, el asunto de acudir al teatro griego para participar de las tragedias, que en ese entonces, bueno, a las mujeres no les dejaban entrar, pero para los ciudadanos varones terratenientes, pues eso era lo que les ocasionaba. Adelante. No dejen como protagonista recoger mi libretita. Pues ahorita dice eso de varones, en la definición que hace Aristóteles sobre tragedia dice: es pues tragedia reproducción imitativa de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje. Cada peculiar deleite en su correspondiente parte. Imitación de varones en acción. O sea, bien centradito, ¿no? No simple recitado, específico. E imitación, que determina entre conmiseración y terror el término medio, en que los afectos adquieren estado de pureza. Eso salió de la poética de Aristóteles. Gracias.
Ok. Paula, tengo entendido que tienes o investigaste sobre Nietzsche, que habla sobre las tragedias griegas. Sí, sí, me quedé callada porque me acordé que en primer semestre yo creo que de hecho expusimos sobre la poética de Aristóteles y pues me acordé en una parte específica que decía que si las mujeres salieran en una obra de teatro o algo así en el drama, sería comparable a que un esclavo lo fuera, me acordé más. ¿A que un esclavo qué? Lo fuera un esclavo. Que un esclavo saliera en un drama griego, me estaba acordando de eso. Y bueno, pues los griegos fueron los que crearon la tragedia, los que como género literato, dramático, pero nunca lo estudiaron en sí, la tragedia como concepto, la estudiaron filosóficamente. Entonces la tragedia se perdió con el helenismo, o como diría Platón, se empezó a perder desde Platón, como diría Nietzsche, se empezó a perder desde Platón. Entonces Nietzsche lo que hizo es pues volver a estudiar, volver a traer el estudio sobre lo trágico, ya en un ámbito más filosófico. Entonces yo revisé cierta parte aquí del libro El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Hágale así. El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Como broche de maquillaje, pero es libro de filosofía. El cual fue el primer libro de Nietzsche que causó pues mucha controversia y pues trata de un estudio de la tragedia griega. Bueno, en primera vista es un estudio de la tragedia griega, pero a partir de este libro es donde sienta todas las bases, toda su teoría filosófica, y aquí se puede entrever mucho de su filosofía que más adelante va a desarrollar. Entonces yo de este libro me basé principalmente en su estudio autocrítica para no explayarme tanto en todo su estudio. Pues en el ensayo autocrítica pues hace como un estudio de las cuestiones psicológicas del origen de la tragedia en Grecia. Entonces se empieza a preguntar que si cómo los griegos tuvieron la necesidad de tragedia, si la tragedia tiene que nacer necesariamente de un declive o de algo realmente pues fúnebre. Entonces se pregunta por qué los griegos en su época de más grandeza, de más poder, empezaron a crear estos mitos trágicos, esta literatura trágica. Es la pregunta que se hace Nietzsche, y dice: existe un pesimismo de la fortaleza, que no sea necesario que y que la tragedia surgiera como causante de ella misma, de la tragedia, sino que si la tragedia podía nacer pues de lo bello, de lo bonito y de todo ello. Entonces se pregunta la causa de que decían lo horrible, de que decían las cosas malvadas y problemáticas. Y entonces aquí empieza a hacer como una especie como de pensamiento de que si el deseo de los griegos en algún momento, que fueron lo de ser perfectos moralmente, el querer fiestas, el divertirse, el deseo por la belleza, si eso habrá nacido de algún tipo de declive, algún tipo de melancolía, de temor o de algo. Entonces bajo esta lógica dice, entonces tal vez su deseo por la tragedia nació en estas épocas donde estaban en juventud, estaban floreciendo, porque era lo que pues necesitaban en su vida, necesitaban algo así. Cuando están en momentos trágicos, en momentos de terror o en momentos de declive, buscan una filosofía o una forma de pensar optimista. Entonces la tragedia pudo haber nacido de haber vivido en la belleza, en haber vivido en la juventud, en la plena riqueza de Grecia. Entonces hace un cuestionamiento que se me hace pues con mucha lógica, que dice, tal vez Epicurio era optimista en tanto hombre que sufría. Entonces se me hace algo pues que tiene mucho sentido, porque Epicuro estuvo en la época helenística de Grecia, es filosofía helenística, y la filosofía helenística surgió en un contexto donde Grecia ya estaba en un declive, donde sus ciudades autónomas estaban perdiendo poder y estaba elevándose el Imperio Romano y estaba pues tomando terreno aquí en Grecia. Entonces hubo pues mucho cambio de pensamiento, de valores, de moral, y la política era un desastre, también había empobrecimiento. Entonces la filosofía que se hizo en ese momento, que hizo Epicurio, era una filosofía en búsqueda de la felicidad, una filosofía que
buscaba el cómo ser feliz y el cómo evitar pues los dolores, las cosas pues trágicas. No buscaba la tragedia como se buscaba anteriormente en las épocas más florecientes en Grecia. Entonces tiene mucho el sentido de que lo mencione aquí Nietzsche, esto de que la tragedia en Grecia puede haber nacido de que estaban viviendo en una época pues muy feliz en general, y entonces el repentino deseo que tenían por pues las formas bellas, la felicidad, nació de la necesidad. Tampoco es como en esa época donde estaba Epicurio, que era una época, como ya mencioné, de mucho cambio, de pobreza, que también en su filosofía se ve reflejado en cómo ser feliz, en desprenderse de las cosas materiales para poder ser feliz, y es reflejado directamente en eso. Y en esas épocas pues se buscaba pues la felicidad, y tampoco eran pues masoquistas para seguir indagando en la tragedia o crear pues filosofía trágica en medio de todo el desastre que era en Grecia. Entonces me hace mucho sentido de que haga este tipo de cuestionamientos o ande alrededor de esto, y que tal vez pues su deseo de la tragedia pues nazca de esto, de una época bastante elevada, donde tenía mucho poder. Y que de hecho esto que comentas, Paula, a propósito del nacimiento de la tragedia de Nietzsche, conecta muy bien con estas ideas del imaginario colectivo, donde dicen que cuando estás cerca de tu muerte deseas más la vida, ¿no? Y que te pasa toda la vida por la cabeza, y que entonces es el estar muy cerca de la muerte por alguna circunstancia te brinda la posibilidad claro, si no te mueres, ¿no? O sea, estar muy cerca, no morirte, es que te brinda la posibilidad de replantearte los términos de la vida y de la existencia, y viceversa, ¿no? Cuando estás muy cerca de la vida, temes la muerte, o sea, piensas indudablemente en la muerte también. Esto en el imaginario colectivo, no me refiero a ningún autor específico, no, sino por ejemplo, yo he tenido charlas luego con amigas y amigos que se vuelven papás y mamás, y que dicen, es que yo empecé a tenerle miedo a la muerte cuando traje una vida a este mundo, ¿no? O sea, yo no temía, a mí si me pasaba lo que fuera, que me fuera a pasar, pero en el momento en el que yo traje vida a este mundo, ya le tengo miedo a morirme, ya no me quiero morir, y ya todo el tiempo estoy pensando que me voy a morir, ¿no? Y que no quiero, y entonces me ando cuidando porque no me quiero golpear la rodilla y puras de esas, ¿no? Entonces, esta relación de la vida con la muerte, y de que al estar próximos a la muerte o a la vida pensemos en el otro lado de la moneda, está muy bien inoculado en el imaginario colectivo contemporáneo. O sea, y creo que Nietzsche en esta obra es muy puntual cuando se refiere específicamente a este asunto. Pues porque las escuelas helenísticas pensaban en temas como la felicidad, pues porque se les estaban muriendo en la guerra, ¿no? Los esposos, los hijos, estaban desolados por la decadencia y la guerra, pues claro que querían pensar cómo ser felices. Ahora, la novedad de Nietzsche es justo esto que mencionas, ¿no? Pensar que justo en la Grecia esta tan esplendorosa era necesario también, como elemento integrador, articulador de esta sociedad, el que se viviera la otra cara de la moneda, y que la tragedia fuera la oportunidad para que esto se presentara, porque además, repetimos lo que hemos dicho antes, en el caso de la tragedia ni siquiera depende de ti. Entonces es algo que te trasciende, es un rollo que tiene que ver con el equilibrio cósmico. O sea, me acuerdo yo ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Así como, ni siquiera tuvo que ver conmigo, pero de repente todas las calamidades están sobre mí, ¿no? Y genera pues un estado disposicional muy específico en los humanos y en sus voluntades, efectivamente. ¿Vas a decir algo más de Nietzsche? Es que yo también quiero hablar sobre Nietzsche. No, adelante. Ok, Paula mencionaba que la tragedia nace en Grecia, pero, o sea, ellos no indagaron en ella. Entonces vi que muchos autores le preguntaban a Nietzsche que si por qué los griegos conocían a la tragedia.
Y es que no recuerdo ahorita exactamente el nombre del autor, pero hubo un autor que respondió diciendo que si los griegos conocieron la tragedia fue porque evolucionaron socialmente, o sea, intelectualmente había una evolución, por eso conocieron la tragedia. Entonces, bueno, la tragedia de Nietzsche yo la encontré en otro lado, la encontré en la obra artística. Bueno, muchos conocen estos dos estados que postuló Nietzsche, que son estados artísticos apolíneo y dionisíaco. ¿Sí, no? O sea, son como muy famositos. A ver, explícales. El estado artístico apolíneo es el estado del ensueño. Tiene que ver con las imágenes, con estar temple. O sea, lo apolíneo y lo dionisíaco son antagónicos, son contrapuestos. Si lo apolíneo es como lo bueno, lo bonito. La luz, lo ordenado, sí, etcétera. Ajá, todas estas virtudes, pues lo dionisíaco es lo contrario, es la embriaguez, es la locura, es lo caótico, el placer. Ajá. Sí, todo y no eso. es que lo apolíneo sea sufrimiento, solo son dos ámbitos, dos órdenes diversos, ¿no? Sí. Por un lado la luminosidad, el orden, la lógica, Ajá. lo pulcro, y por otro lado esta fuerza Lo que se corpóreo. requiere de lo corpóreo, lo entrópico, lo caótico, lo que parece que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Ok, pues explica Nietzsche que todas las culturas han tomado uno u otro. Y la tragedia llega en el momento en el que chocan, o sea, en el que una persona que es, por ejemplo, el genio artístico, que es más sensible que el resto de la población, en el momento en que una persona conecta con los dos estados es cuando surge la tragedia. ¿Por qué? Porque recordemos que Nietzsche toma de Schopenhauer la idea del velo de Maya. Entonces, hablan de esta idea de que lo que vemos no es exactamente como es, o sea, que hay como un velo de malla que nos cubre de la realidad. Entonces, cuando tú logras conectar con estos dos estados, lo que haces es ver la realidad, y por eso viene la tragedia, es lo que dice Nietzsche. Schopenhauer, que Paula lo dijo, este libro del nacimiento de la tragedia fue el primer libro que hizo Nietzsche. Nietzsche bebé. Tenía toda la influencia del romanticismo y de Schopenhauer, que el tiempo después se divorcian, o sea, ya no lo quieren. Entonces, para este momento, Nietzsche toma muchas cosas de Schopenhauer. ¿Schopenhauer qué dice? Schopenhauer toma ideas de Kant, del fenómeno y el noumeno, que es la cosa en sí y el fenómeno. Sí, el noumeno es la cosa en sí que no se manifiesta, y lo que se manifiesta, lo que vemos, es el fenómeno, ¿no? Que es una parte de la cosa en sí. Entonces, Schopenhauer invierte estos conceptos y lo llama como representación y voluntad. La representación, que tiene el velo de Maya, es el engaño, ¿no? La realidad engañada, distorsionada. Y la voluntad es el núcleo, es como la esencia en sí. O sea, es que lo que hace Schopenhauer es que separa la voluntad del sujeto. Entonces la ve como algo aparte, como un objeto, pues. Como una fuerza, ¿no? Ajá. Como la fuerza que... El motor primero, la Así esencia es. íntima, es ¿Pero lo que viene de adentro o de fuera? ¿O cómo? Sí, de todas las cosas. Que De todas todos las cosas. participamos de la voluntad. De Y todas las creo que cosas. en el libro lo llama voluntad reflexionante, que es cuando se separa de la voluntad pues primitiva, la voluntad que todos tenemos. ¿Quién? Nietzsche, Schopenhauer. Schopenhauer. Mm. Schopenhauer le llama pues voluntad reflexionante a esta voluntad que tenemos de estar repensando las cosas y andar creando y teniendo nuevas voluntades que siempre se están manifestando una tras otra. Bueno, yo solamente encontré sobre la voluntad, la general, la voluntad en mayúsculas y la voluntad de vivir. Recordemos que Schopenhauer pues es de esta corriente pesimista. Entonces, ¿qué dice? A diferencia de lo que pensaban los griegos, el mundo es pues por acciones del azar, pues, o sea, es puro azar. Entonces, dice Schopenhauer, toda biografía es dolor. Un mundo feliz es la felicidad en la infelicidad. Verás, decía que el enigma del mundo, o sea, esta gran respuesta del mundo es el enigma de la maldad. Entonces Schopenhauer dice pues que nuestra vida no tiene ningún sentido, y es lo que retoma Nietzsche. O sea, en el momento en el que tú ves la realidad te das cuenta de que la vida no tiene ningún sentido, aunque en este momento tú
o sea, tomas responsabilidad y tomas conciencia y es cuando eliges tu destino. Esto es lo que dice Nietzsche. Schopenhauer no. Schopenhauer era demasiado pesimista, entonces decía que en el momento en el que nosotros somos más críticos, más conscientes, más inteligentes, entre más conocemos las cosas, más nos damos cuenta que la vida no tiene sentido. Entonces habla de una tragedia de la existencia humana, o sea, el mero hecho de existir. Esto lo dice Schopenhauer. Todas así, ¿no? Nietzsche salva, pues, recordemos que es vitalista, él sí habla de que la vida no tiene sentido, pero puedes ser responsable de tu vida. Schopenhauer no, Schopenhauer dice que pues lo mejor es morir rápido, o sea, ya, o salvarte de alguna manera a través de la música, o eso, es que esto ya lo habíamos explicado en otro programa, o a través del ascetismo, de las religiones orientales. Entonces, esto es lo que dice Schopenhauer. Me gustaría leerles, porque siento que hablo mucho, la definición de tragedia. Hemos hablado, al principio lo dije, de la concepción de como obra artística o como una concepción de sentimiento que implica dolor. Ellos en ningún momento lo separan, pero hablan de las dos. O sea, en ningún momento separan las dos. Una como tragedia y otro como... Perdón, una como obra artística y otro como un concepto. Nunca lo separan, pero hablan de los dos. Entonces Schopenhauer define a la tragedia. Dice que en ella se nos presenta en toda su crudeza el terrible espectáculo de la existencia humana, la más dolorosa de todas, con el triunfo de la maldad, el azar y el error. La tragedia expresa el conflicto interno de una voluntad que se devora a sí misma a través de sus fenómenos y que se sustrae a toda racionalidad y toda lógica, y expresa sobre todo el carácter del culpa que tiene nuestra existencia y que solo se puede expiar con el sufrimiento y la muerte. El verdadero sentido de la tragedia es la profunda comprensión de lo que el héroe expía, no son sus pecados particulares, sino el pecado original, es decir, la culpa de la existencia misma. Sí, de hecho, como estaba, creo que te había comentado antes del programa, que hay un término, bueno, no un término, que dice Schopenhauer, que la única voluntad absoluta pues era la voluntad de la muerte, o la voluntad de ya no vivir, algo así como la voluntad de la muerte, que puede ser la única voluntad absoluta, porque cuando estás en la constante voluntad repensada o reflexionante, como había mencionado hace rato, pues es una voluntad de siempre querer, y cuando consigues lo que quieres, pues ahora quieres algo nuevo. Entonces en la voluntad esta absoluta de la muerte solo quieres una cosa y es morir, y mueres y pues ya no puedes querer otra cosa después de la muerte. Entonces es la voluntad absoluta, la única que puede ser única en la vida del hombre, del ser humano. Yo lo encontré como que el hombre quiere, ¿no? Quiere y se satisface a sí mismo, logra sus deseos, pero se aburre. Entonces es querer, satisfacción, aburrimiento, y empieza otra vez, empieza ese círculo vicioso. Entonces, cuando te das cuenta de que pues no vas a poder satisfacer tus deseos y que el mundo no tiene sentido, dice Schopenhauer que estás peleando todo el tiempo con tu voluntad de vivir, y que ese es el problema. También encontré otra reflexión, esto fue en otro ensayo, la verdad no lo terminé, pero decía algo muy importante que yo les comentaba antes de empezar a grabar el programa. Esta persona dice que en el momento en el que una persona sufre una tragedia o experimenta una tragedia, toda su estructura moral, o sea, todo lo que él creía se le puede derrumbar. O sea, por ejemplo, si yo me he cosechado de manera virtuosa toda mi vida, no sé, soy religiosa y sigo estas leyes, soy un padrecito, no sé, o sea, puedo tener muchas virtudes, pero me pasa algo malo, matan a mi mamá, sufro alguna injusticia, sufro alguna tragedia, en ese momento se me puede caer todo lo que yo construí durante mi vida. O sea, una tragedia tiene ese poder, pues, de, ¿cómo dijiste? Transmutar nuestros propios valores. Y creo que es muy importante. Sí, la transmutación de los valores es muy, muy importante. De hecho, retomando un poquito acerca de todo esto que han hablado, Nietzsche ahí es donde se separa de Schopenhauer, ¿no? Y para Nietzsche el asunto es que
que como nada vale, entonces todo es susceptible de valer, ¿no? Y todo es susceptible de valer en la medida en que imbuimos los valores a las cosas. Entonces, específicamente, Goncalves Mayos, que es un estudioso de Nietzsche, diría, ¿no?, que dentro de los estudios o de las veces dentro de los estudios de Nietzsche que se menciona al pesimismo o al nihilismo, se está refiriendo a varios tipos, ¿no?, del sinsentido. Y entonces el nihilismo que nos puede ser útil, ser deseable, ser valioso, es justo ese que dice que porque nada vale, todo vale. Y entonces hay que... Pero es activo, ¿no? Es explícito activo. Goncalves Mayos lo que hace es decir, ¿no? Hay nihilismo implícito y explícito. Y el explícito es ese que ya sabemos que es consciente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Te cae el 20 de que en realidad nada en esta vida tiene un sentido y un valor en sí mismo, y entonces puedes o renegar de eso y decir ¿para qué nací?, como dijo el meme, ¿no? O frente a eso decir, o sea que en realidad yo soy quien imbuye el valor a las cosas, y aquel que imbuye el valor a las cosas y puede vivir con este amor fati, con este querer imbuir de sentido la vida y la existencia, pues es el superhombre. Sí, y es ahí como justo la desembocadura de la condición de que nada tenga sentido para Nietzsche, ¿no? Por eso se separa de Schopenhauer. Sí. Muy diferente ya la concepción cuando uno revisa, aunque de principio Schopenhauer fue la gran influencia de Nietzsche, ¿no? El gran maestro. Y pues bueno, Schopenhauer también hay que tomar en cuenta que era contemporáneo de Hegel, pero mientras Hegel era el filósofo del Estado, súper reconocido y llenaba los salones de clases con gente que tomaba sus cátedras, pues el pobre Schopi tenía al lado el salón vacío, ¿no? Con 4 o 5 fans, que eran los fans de siempre, los estudiantitos de siempre, y pues Schopenhauer sí se la pasó bastante mal. Y revisando la biografía, sí corresponde a lo que Schopenhauer decía que era una biografía, definitivamente, o sea... Revísenla, verán, a quienes les interese leer así sobre eso. Pero volviendo ya un poquito a la tragedia, justo la función de la tragedia era poner enfrente la posibilidad de la pérdida del sentido de la transmutación, justo producto de esto que nos pasa por encima, ¿no? Y que no tiene que ver con que tú hayas cultivado la virtud durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? El asunto es que hay situaciones y factores que nos trascienden, y entonces siendo los humanos finitos, imperfectos, pues ahí es donde se da la condición trágica de la contingencia y del caos y todo lo demás. Sí, yo también revisé que Nietzsche decía pues que si por ejemplo los griegos en el anfiteatro que representaban las tragedias, o sea, que por qué los hombres iban a tener la necesidad de ir, no de interpretar, sino de ir a ver. Entonces decía que era por eso, o sea, Nietzsche decía que la tragedia representa a través de imágenes cómo interpretamos la realidad, pues. Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa, chicas, se nos fue volando el tiempo. Siempre es un gustazo tenerlas, compartir con ustedes. No sé, como que me da la impresión de que en los programas en que estamos nosotras tenemos un color diferente. Verde. Ay, verde. Luego la promoción Claudia Estela, ¿no? No sé si gustan hacer algún comentario para cerrar. Pues ahora sí que cerrar boca, no abrirla. Bueno, pues dentro de este pesimismo de Schopenhauer, creo que pues no hay que quedarnos nada más con eso, ¿no? Claro. Pues con las cosas con las que no podemos, con las que no podemos enfrentar. Creo que siempre hay como otras filosofías, como la vitalista, la de Nietzsche. Está muy padre, pueden ir leyendo por ahí algunos libritos de Nietzsche. La verdad no es tan rebelde como lo puedan catalogar, Y pues eso.
pues de mi parte, hace rato quería comentar un dato de la biografía de Schopenhauer, como le estaban diciendo, porque sí está medio graciosa. La verdad, sí, sí está medio graciosa. Sí da risa. Revisen su biografía, se van a reír un rato después de todo este momento trágico y pesimista. De hecho, ahora que dices eso, Schopenhauer dice que la tragedia siempre lleva a la comedia. Termina en comedia. Próximo capítulo. Yo quiero decir algo. Que este tema de la tragedia no es un tema en realidad que se trabaje tanto. O sea, se ve más como una expresión artística, pues, y si se trabaja desde Grecia. O sea, mucho tiempo se quedó un vacío sobre este tema en filosofía, pues. Casi no se trabaja. Hay muy poca reflexión sobre la tragedia. Sí, muy poca. Todo es sobre el género, el género literario. Y también, de hecho, quedó en el abandono por un tiempo, creo que ya se retomó en el Renacimiento. Sí. Bueno, pues tendré más bien, es mi tarea, que sentarme con ustedes para promover que se les visibilice los estudios que hay sobre la tragedia. Ya me dejaron con tarea estas niñas. Nada, solamente cerrar agradeciéndoles muchísimo su preferencia, su compañía, su fidelidad, su constancia, mandando saludos a todos aquellos y aquellas que nos privilegiaron el día de hoy con permanecer con nosotras, esperamos sus comentarios, sus reacciones, siempre estamos súper atentas de que estén bien atendidos y nada, que esto fue Dosis Filosóficas. Bye. Bye. Adiós. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.